Ay, otra vuelta. Ya estamos transmitiendo, Sebastián. Listo. Diana, ¿y ya estamos grabando o todavía no estaríamos grabando? Sí, ya en este momento estamos grabando. Hay 25 espectadores. Listo, ahí ya va subiendo más. Todos en breve iniciaremos. Qué bueno todos por acá. Ahí veo que ya se van conectando. Sí, muy buenos días. Ahí ya están saludando por el chat. Muy buenos días a todos. Hola Luz Marina, muy buenos días. Gracias por saludar. Qué bueno que estás conectada. A quienes van llegando muy, pero muy buenos días. Un saludo para Aida, para Alejandro Naranjo, para Ana María Caicedo, Angélica Gil, Carlos Corrales, Catalina Betancourt, Claudia Elena, Cristina Elena, Daniela Botero, Dairo Alberto, a todos los que se van conectando, a Diego Felipe, Diana Margot, Eric Pérez, Eduardo Palacios, que nos dejó un saludo. Qué bueno tenerlos a todos por acá. A Juan Cardona, Catherine Restrepo. Qué bueno verlos a todos por acá. Yo creo, Cami, que podemos ir iniciando, si te parece, con tu permiso. Y si los profes también están listos, yo creo que es momento de ir iniciando y que como siempre lo hacemos, pues ya vayan ingresando el resto de participantes. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí, yo creo que hay que respetar a nuestro equipo de trabajo que se nos ha ofrecido para este ejercicio, cumplir con el horario que para nosotros pues también es muy importante, Sebas, así que bueno, comencemos. Bueno, no, a todos les quiero dar muy buenos días. Hoy tenemos unos invitados de lujo, unos invitados que nos ponen muy contentos y quiero que sepan que pues hoy me estará reemplazando en el papel de la moderación Camilo Gómez. Él es el director de extensión de la Universidad Luis Amigó. Para mí es un gusto que le haya aceptado esta invitación. Y él ya va a presentar a nuestros invitados, pero bueno, básicamente quería hacer un encuadre, quería agradecerles a todos quienes nos han acompañado en estos webinars. Hoy cerramos este segundo ciclo de webinars.
con una temática bien interesante, que es buscando la sostenibilidad de las iniciativas sociales. Y bueno, para esto tenemos hoy un día y una programación y unos invitados, repito, muy especiales. Quería hacerles la claridad que en los próximos días a quienes hayan estado en el 80% de estos espacios les llegará el certificado, como siempre ha sido regla, como fue regla en el primer ciclo y como es regla ahorita para este segundo ciclo, y dejarles la invitación a que estén muy atentos al tercer ciclo, que va a trabajar fuertemente los objetivos de desarrollo sostenible. Lo vamos a trabajar de una manera diferente, de una manera particular, en lo que para nosotros va a ser la semana de la innovación, y van a tener en esa semana diferentes eventos. Va a haber una programación muy nutrida, tanto de este tercer ciclo como de muchas otras cosas. Y estén muy atentos a otros webinars bonus muy interesantes que incluso estamos desarrollando con la Dirección de Relaciones Internacionales. Así que se viene una programación bien interesante. Todavía no les voy a dar las fechas, pero estamos trabajando en ellos para tener algo muy especial para ustedes. Y bueno, básicamente es eso, dejarles un saludo, qué rico, agradecerles nuevamente por su acompañamiento en este segundo ciclo. Y Camilo, yo creo que ya es hora de que empieces, nos cuentes y empieces a interactuar con nuestros invitados. Así que muchas gracias de nuevo, Cami, por tu invitación. De verdad que para mí es un privilegio. No, Sebastián, al contrario, para nosotros es un privilegio, especialmente pues para mí, privilegio acompañar este ejercicio tan interesante que nos ha dejado muchísimo en este nuevo encuentro que tenemos, como lo has mencionado, para cerrar este segundo ciclo de webinars de innovación social. El tema entonces que trabajaremos y que abordaremos hoy con nuestros invitados, que también son muy especiales, es el tema del desarrollo y la medición de impactos en las iniciativas sociales. Hay unos 3 ponentes bien interesantes que tendremos la oportunidad de conocer, de aprender de sus experiencias. Esto es una estrategia de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, con distintos aliados como la Red de Innovación Social para la Educación Superior RICES. También se suma la Red Universitaria de Extensión y Proyección Social de Antioquia, la RUEP, y otras instituciones de educación superior, la Universidad Católica Luis Amigó, la institución Uniminuto, la Universidad del Rosario, el Politécnico de Madrid, la Universidad de Guadalajara y entre otras. Acá pues tendremos un espacio para dialogar, para conversar de una manera muy cercana y muy amena con estos invitados. Recuerden pues que ustedes podrán hacer sus saludos a través del chat, dar sus comentarios y demás, pero las preguntas que se van a realizar a nuestros ponentes las deberán hacer entonces en el módulo de preguntas y respuestas que están en la parte inferior pues de esta aplicación. Sin más, sino invitándolos a participar de manera activa de este ejercicio, quiero pues agradecer a nuestros invitados, a cada uno de ellos y en especial a una de nuestras invitadas, a la dama que nos acompaña en este día, por ofrecernos este compartir, este diálogo cercano, estas experiencias pues tan significativas. La metodología es muy sencilla en este ejercicio también de diálogo, en el que no tendremos ninguna diapositiva, ninguna presentación, sino la posibilidad de mirarnos a través de una cámara y conocer sus experiencias, las perspectivas y demás. Lo haremos de una manera pues muy conversada, orientada por unas preguntas que nos van a permitir darle línea a todo este conversatorio y que durante 40, 45, 50 minutos estaremos, digamos que abordando. Esas preguntas se han compartido ya con nuestros panelistas y a medida que vayamos dialogando, pues cada uno de ellos tendrá 3 minutos para darnos las apreciaciones. La idea es que todos nuestros panelistas pues puedan aportar a cada una de estas preguntas. Y al final del ejercicio pues tendremos unos 15, 20 minutos, si el tiempo nos lo permite, para responder algunas de las preguntas que tendremos acá. Entonces también es importante pues agradecer al equipo de tecnología de Universidad de Antioquia, a María Paz, que siempre ha estado con nosotros apoyándonos. Voy a comenzar por las damas. Si ustedes dos caballeros, Felipe Tobón, Víctor Manuel, me permiten, quisiera comenzar por Beatriz González, presentando a Beatriz, dándole pues nuestro saludo, nuestro agradecimiento. Beatriz González es
catedrática en el Departamento de Políticas Públicas en temas de políticas sociales, de organizaciones de la sociedad civil e innovación social, consultora y desarrolladora del Centro Internacional de Innovación Social de la Universidad de Guadalajara, en México. Es abogada, especialista en Derecho Comercial, en solución de conflictos, con maestría en tecnologías de aprendizaje. Actualmente pues desarrolla sus estudios doctorales de políticas públicas y desarrollo allá en la Universidad de Guadalajara. Beatriz, un saludito muy especial. Gracias pues por acompañarnos. Hola Camilo, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. También nos acompaña entonces de manera muy especial el profesor Víctor Manuel Quintero Uribe. Profesor Víctor Manuel Quintero Uribe, economista de la Universidad Central de Missouri, magíster en Teoría Económica en la Universidad Estatal de Missouri, es docente universitario, investigador, consultor y con una amplísima trayectoria en temas de impacto y de proyectos sociales. Maestro, profesor, amigo, buenos días, gracias por aceptarnos esta invitación. Vale. Profesor Camilo, buenos días, muy buenos días. Profesora Beatriz, profesor Felipe, profesor, todo el mundo, muy buenos días. Muy amables por dejarme estar acá. Profesora Beatriz, un saludo muy especial, por favor, le lleva al doctor Aguilar, nuestro mentor, nuestro gurú verdaderamente en políticas públicas. Un abrazo para él. Gracias, con gusto, profesor. Bueno, muy bien, profe Víctor. Y también nos acompaña desde otro lado de este planeta, con una diferencia horaria de 7 horas, Felipe Tobonollos. Felipe es psicólogo, especialista en docencia investigativa universitaria y máster en cooperación internacional, con amplia experiencia en proyectos de educación para el desarrollo, intervención socioeducativa y psicosocial. Actualmente es el director de proyectos y estrategias en la Fundación Amigos, una ONG que está ubicada en España. Felipe, también colombiano como Víctor, como Beatriz, pero que está pues en otras latitudes, dejando en alto las capacidades y las cualidades de las gentes de este país. Felipe, gracias, bienvenido. Camilo, muchas gracias por la invitación y un saludo al profesor Víctor y a la profesora Beatriz. Bueno, muy bien. Entonces, comencemos pues por las preguntas. Lo más Perdóneme, importante profesor es que... Camilo, yo no soy Víctor Manuel Villa, yo soy Víctor No, Manuel Quintero. No, Quintero por ahí. Uribe. No, le puede quitar el Uribe, pero soy Víctor Manuel Quintero. Es que ahí dice Víctor Manuel Villa, bacano, me excusa. Pero también, Ya. que viva la familia Villa. Quisiera ser de la familia Villa de todas maneras. Yo creo que usted tiene por ahí un primo Villa, maestro. Eso. Sí, ya está corregido. Mire qué maravilla la tecnología. No, es impresionante. Perfecto, le agradecemos y le ofrecemos también disculpas. Entonces, No, bueno, vamos yo a quiero comenzar. ser Villa. Dígame, ¿quiere pertenecer a la familia Villa? ¿A los Villa de Sí, a dónde? Pancho Villa, a Pancho Villa. Bueno, bueno, por allá en Guadalajara está la gente. Bueno, muy bien. Comencemos, profe Víctor, con usted. ¿Qué es y para qué sirve la medición de impacto en las iniciativas sociales? ¿Qué es y para qué sirve la medición de impacto? En ocasiones nos hemos encontrado con que la medición de impacto la entendemos como el listado de cifras, de número de personas atendidas, ¿cierto? Pero aquí hay que comprender un poco más de ese impacto en las iniciativas sociales y qué es y para qué sirve. A ver, pues yo hubiera querido que la profesora hubiera empezado, pero es un honor y un privilegio y muchas gracias. Primero y principal, yo tengo una gran contradicción académica con el concepto de medición, ¿sí? Me parece que ya uno, si el webinar se llama medición de impacto, entonces ya nos tenemos que referir de ciertas posturas metodológicas, positivistas, donde la cuantificación es la razón de ser. Pero como me invitaron al webinar, me quedaré con medición de impacto, porque también pues la vida me ha obligado a trabajar medición de impacto. Pero quisiera trabajar alguna vez por fuera. Lo que yo trabajo es más bien evaluación de impacto, valoración de impacto. Bueno, ese es como mi primer elemento. Mi segundo elemento es sobre si es medición de impacto o medición del impacto. Y ahí también podemos, por lo menos yo crezco haciendo esa definición. Si yo hablo de medición de impacto, es que lo que estoy haciendo tiene impacto, que esa evaluación
que esos indicadores tienen impacto. Van a impactar, van a ayudar a... El solo hecho de medir tiene impacto, pero es a nivel conceptual, teórico. Eso es medición de impacto. Pero medición del impacto, ese ya es un enfoque más positivo, es un enfoque más normativo, es cómo medirle el impacto a un programa, a un proyecto. Entonces, hay esas dos posibilidades de entender el nombre de este webinar, medición de impacto. Entonces haríamos un elemento teórico, conceptual, metodológico de cómo hacer medición de impacto. Si hablamos de medición del impacto, entonces hablaríamos de medición del impacto de un programa, de un proyecto, de una política específica. Ese sería el primer elemento, otro elemento. Tercero es la idea de qué es el impacto. El impacto, pues para mí, tiene que ver es con cambios, con transformaciones. Y el profesor Amartya Sen ya nos lo recordó desde hace mucho rato y nos lo viene diciendo. Que si nosotros queremos ver impactos, entender impactos, visualizar impactos, evaluar impactos, él sugiere esas dos categorías, o también tres categorías, que todos manejamos. Él dice, los impactos se ven en los cambios, en las transformaciones del ser, del saber y del hacer. Y ahí estarían, para el profesor Sen, una forma de entender, de ver, de visualizar, de medir, aunque a él no le gusta medir, de medir esos impactos, ¿vale? Puede ser ser, saber y hacer, o ser y saber hacer. En realidad, entonces, para mí también, cuando yo entiendo, comprendo, trabajo el término impacto, para mí eso me lleva directamente ya a lo ontológico, a lo teleológico, y con las universidades católicas a lo teológico. Es decir, el impacto para mí cuando trabajo a cualquier nivel y aprendo de todos los seres humanos con los que la vida me pone, el impacto para mí tiene que ver con respondernos el porqué de las cosas. Sabemos que el qué de las cosas tiene que ver con lo que hacemos, que el para qué de las cosas tiene que ver con los efectos, tiene que ver para qué sirve lo que hacemos, que el cómo tiene que ver con las estrategias, que el con qué con los recursos, pero los impactos para mí tienen que ver con el por qué. ¿Qué y para qué, cómo y con qué los manejamos? Pero ahora surge el concepto del impacto, los impactos, el por qué. Y eso entonces también, y me excusan, en muchos manuales, cuando se dice evaluación de impacto o evaluación del impacto, que deberían de decir, creo yo, pero entonces ellos dicen, por ejemplo, hay manuales del Banco Mundial y de muchos, que dicen, los impactos son los efectos, o sea, para muchísimos manuales, para muchísimas metodologías, para muchísimas formas de entender estas cosas, como que los efectos serían los impactos. Y cuando uno mire esto desde teorías de cambio, desde marco lógico, desde todas esas cosas que todos manejamos, es muy diferente los impactos de los efectos de los productos. Los impactos tienen que ver con el fin, por supuesto, los efectos tienen que ver precisamente con lo que hacemos, la resolución de los conflictos. Entonces quería trabajar simplemente eso, que si es medición de o medición del, y si es medición o valoración o apreciación. Ahí me excusan, por último les comparto una frase que dicen que es de Einstein y a mí me sirve mucho, que el hombre decía, no todo lo que cuenta puede ser contado, ni todo lo que se cuenta, cuenta. En ese sentido, la medición la necesitamos, pero la comprensión tiene que venir de otros elementos de la evaluación. Maestro, es muy interesante eso que usted ha mencionado porque la medición se queda en cifras frías y no hay un análisis que nos permita ir más allá, valorarlo, comprenderlo y es bien interesante pues lo que usted plantea. Además, pues todo ese ejercicio de los por qué, ¿cierto? Que es lo que nos invita al tema de los impactos, distinto a los efectos, ¿cierto? Lo comprendemos de esa manera. Bueno, muy bien, entonces pasemos entonces a darle la palabra a Felipe. Felipe, desde tu perspectiva, experiencia, experticia en este ejercicio, ¿qué es
para qué sirve la medición de impactos en las iniciativas sociales y sobre todo en este diálogo y en este conversatorio que podamos comprender también para ustedes en cada una de sus organizaciones, universidades, qué es, para qué sirve esa medición o esa valoración de los impactos en las iniciativas sociales. Cuando nosotros, y en mi experiencia y con el equipo con el que trabajo, nos acercamos a los temas de impacto, pues lo hemos abordado más que como un asunto técnico, que al fin sí tiene un campo de desarrollo técnico en cuanto a la medición y a la construcción de esas mediciones. Antes que un asunto técnico, es un asunto más ético y político cuando nos centramos en los temas de impacto. Esto desde una entidad social, por ejemplo, como la nuestra, pero también desde iniciativas sociales más concretas, nos pone de frente ante la estrategia de cambio, transformación que nosotros, con la que nos comprometemos, que nos da la identidad como entidad, pero en la que distribuimos y ponemos allí pues todos nuestros recursos. La medición antes, y lo quiero subrayar, antes que un asunto técnico, o más bien el impacto antes que un asunto técnico, es un asunto ético. Y el asunto, el centro de esto está en lo siguiente, o nos sirve para nosotros entenderlo, y es, si hemos sido creados, una entidad ha sido creada, o un proyecto ha sido diseñado y creado para transformar algo, el nivel en el que puede demostrar aquello para lo que ha sido creado, sea su misión como entidad, sean sus objetivos como iniciativa concreta o como proyecto concreto, tiene que ser demostrado o debe ser demostrado. Aunque es verdad que eso tiene un origen positivista, como lo ha señalado el profesor Víctor, creo que también tiene viniendo de ahí y complementándose con otras perspectivas, tiene un elemento de legitimidad de las entidades y de los proyectos, que es fundamental en los temas de impacto. Sirve también para comunicar el trabajo que se hace, y esto es clave para gestionar los recursos, para motivar mucho a los equipos que, estando en entornos muy complejos, que no tienen un feedback sobre el trabajo que hacen, pues poder poner unos hitos o unos puntos que podemos definir como impactos, pues repercutan positivamente en los equipos. Ya lo dije también, en la distribución de los recursos. Y muy importante, ¿para qué sirve? Para la toma de decisiones. Creo que ese es un punto clave en cuanto a los objetivos o misiones que tengan las iniciativas o las entidades que se comprometen con temas de impacto, y que ya luego lo aterrizan técnicamente en una valoración, en una evaluación, en una medición, para poder dar cuenta de esto que he comentado. Y aunque claramente es un proceso, y podemos definirlo por ahí como un proceso, sí que compromete a un sistema, o más bien tiene más el nivel de un sistema, o prefiero pensarlo así, de una cantidad, de una serie de elementos que interactúan tanto dentro de un proyecto como dentro de una entidad, y que ponen toda la energía para transformar aquello para lo que ha sido creada la entidad, o para lo que ha sido diseñado y puesto en marcha un proyecto. Gracias, Felipe. Es muy interesante el asunto desde lo ético, ese compromiso, esa responsabilidad que tenemos, comprender el tema de la medición de los impactos, junto con la valoración, desde un pre, durante y un post, entenderlo como un ejercicio sistémico que no puede estar aislado del ejercicio que desarrollamos al interior de las distintas organizaciones. Y sobre todo también es muy interesante lo que planteas en el sentido de la toma de decisiones, es decir, es un elemento clave que nos permite orientar las estrategias para la mejora, para la reorientación, redefinición, como le queramos llamar. Muchas gracias, Felipe. Beatriz, en tu caso, en el caso pues particular, ¿para qué? ¿Y cómo? ¿Y con qué fin? Pues mira, yo he pensado que medir el impacto es tratar de determinar lo que hemos alcanzado con una iniciativa social, ¿no? Para ello debemos considerar qué es lo que queríamos hacer desde el principio. O sea, creo que la medición del impacto no es algo que se hace una vez terminada la experiencia
evidencia, el aporte, sino que se debe hacer precisamente desde el momento de la planeación. E independiente de la metodología o del sistema proyectual que queramos utilizar para hacer nuestro trabajo, tenemos que saber cuál es la línea base. Por supuesto, tenemos que saber cuál es la ruta y cuál es la meta a la que espero llegar. Por eso es tan importante, yo pienso siempre hacer un diagnóstico en las iniciativas de innovación social de las poblaciones y tener como lo más cercano posible ese conocer qué hay actualmente, ¿no? ¿Cuál es mi punto de partida? Es muy importante también, cuando hablaba Felipe de la toma de decisiones, recordé que estas iniciativas sociales tienen que ser como las políticas públicas, deben ser basadas en la evidencia. Un elemento pues que se cobró cada vez más relevancia en políticas públicas con esta iniciativa del New Management o la nueva gestión pública a partir más o menos de los años 90. Pero nos preguntamos qué quiere decir que sean políticas basadas en la evidencia o prácticas sociales basadas en la evidencia, y esto quiere decir que conjuga elementos de experiencia, que las iniciativas sociales no pueden ser algo como improvisado, ni siquiera tiene que ser algo copiado o algo traído de otro contexto, sino que incorpora elementos conceptuales, elementos de la comunidad precisamente en la que estamos trabajando, de las personas con las que estamos trabajando. Algo muy importante que hemos tenido en estas prácticas de innovación social es que el conocimiento no solamente está en los documentos o en los libros o en los grandes teóricos, sino que gran parte de ese conocimiento y gran parte de esa evidencia nos la da precisamente la gente con la que estamos trabajando. Entonces es establecer en las iniciativas, desde que queremos esta medición de impacto, es este diálogo social. Es muy importante para tomar las decisiones que justifican una u otra medida en iniciativas, una u otra estrategia. Por eso aquí no es tan importante qué metodología voy a usar, sino cómo construyo con ellos mismos la línea base para saber ellos también cómo van a responder a lo que yo quiero acercarme y a la iniciativa que tengo. Eso me hace tener resultados no tan improvisados, porque ellos mismos, la comunidad misma responde, miran, no es lo mismo implementar una iniciativa de innovación social en una comunidad en México que en una comunidad en España, que en una comunidad en Colombia. Todos sabemos que a pesar de que sean problemáticas muy similares, las comunidades van a responder de manera diferente. Entonces creo que esta medición de impacto está muy relacionada con esta evidencia como elemento fundamental de la decisión que tomamos cuando queremos intervenir, cuando queremos acercarnos, aportar, ¿cierto? Ya que los resultados van a ser diferentes, va a ser muy diferente cómo lo apropió, cómo lo recibió y cómo lo interiorizó la comunidad o la población. Entonces, lo relaciono mucho con lo que han venido hablando, pero me centro en este punto de la evidencia y de la construcción de una evidencia que nos sirva para saber de dónde salimos y a dónde llegamos. Gracias. Muchas gracias, Beatriz, por esto que nos has ofrecido, por lo que nos has dejado. Es clave el trabajo con las mismas comunidades para comprender esas transformaciones que se han logrado. Nelson Orozco en el chat menciona, por ejemplo, que siempre será importante valorar el impacto, ojalá desde antes, como les mencionaba ahorita y lo hemos podido ir reflexionando con este conversatorio, pues hay que conocer desde el inicio, y lo planteaba Beatriz, qué es lo que yo quiero lograr, ¿cierto? Y casi que uno poder comprender un ejercicio de entrada y de salida para medir, valorar cuáles fueron esas transformaciones, cuáles fueron esos cambios que se generaron en nuestras comunidades de acuerdo a lo que ellos necesitaban, a sus necesidades, a sus particularidades. Y entonces, para seguir en ese mismo Profesor diálogo. Camilo. Sí, señor, maestro, adelante, por favor. Me excusa, maestro. La metodología es, como es un conversatorio, ¿es al final que conversamos o podemos decir alguna cosita claro, inmediatamente después? Es simplemente que cuando el profesor Felipe menciona para qué sirve, ¿sí? Me parece que él nos dio la idea, es decir, sirve para la toma de decisiones y eso es muy bien. Pero cuando yo me enfrenté a esa pregunta, no me enfrenté tanto para qué sirve, sino para quién sirve, ¿sí? Y en ese de para quién sirve, me sirve mucho a mí como Víctor hacer la diferencia entre los análisis macro, meso y micro. Porque en los análisis macro de impacto le sirves a los gobiernos,
¿sí? A las organizaciones internacionales, ¿sí? Y ellos tienen sus indicadores y sus ON y sus de desarrollo del milenio y de los 2015 y los 2030 y tendrán los 2050 porque pues de eso viven. Pero ese es a nivel macro. Pero a nivel meso, en la evaluación de impacto le sirve es a las ONGs, a las organizaciones civiles. Y a ese nivel es muy diferente los indicadores. Ya sabemos que los indicadores arriba son los indicadores, pues, indicadores de desarrollo, pero a nivel meso, los indicadores son de eficiencia, de eficacia, de efectividad. Pero a nivel micro, la evaluación no es tanto ni para los gobiernos, ni para las ONGs, sino para las comunidades, ¿sí? Y ahí los indicadores son completamente diferentes, no son ni de eficiencia, ni de eficacia, ni arriban los ODS, ¿sí? Sino que ahí para las comunidades, pues lo que ahí nos interesa, pues tiene que ver con otros indicadores en términos de pertinencia, pertenencia, identidad, armonía, vivir bien, ¿sí? Entonces quería hacer esa, que para mí, para Víctor, cuando me enfrento a estas cosas, me sirve mucho hacer la diferencia entre el análisis macro de los agregados, indicadores de los agregados, el análisis meso, indicadores de eficiencia y eficacia, y análisis micro, comunales, ¿sí? de nosotros, de las familias, de las mamás, de los vecinitos. Quería hacer eso simplemente. Muy bien, maestro. Y me parece muy interesante porque es que de verdad así es, pero nosotros desde las distintas organizaciones debemos responder a todos, ¿cierto? Si queremos hacer un ejercicio, digamos, bien interesante, nutrido, en el que tomemos, hagamos la valoración o la medición de los impactos en las comunidades, pero también hacerlo a nivel de institución, hacerlo a nivel de universidades, de ONGs, de entidades, y cómo desde nuestras instituciones también le sumamos y le contribuimos a esos grandes objetivos supranacionales. No sé si Felipe quisiera mencionar entonces algo en este diálogo. Yo creo que en algo común el esquema y los esquemas sirven justamente para diferenciar, como lo ha dicho Víctor, en niveles. Hay otro tipo de esquemas que también nos permiten situar ciertos niveles de impacto, pero en todos hay algo que está de fondo y tiene que ver con una, y lo decía Beatriz, con la evidencia de algo de lo que hacemos. Y esa evidencia, bien por la vía de sistematizarlo, de sacarlo adelante a nivel o en las estrategias de comunicación, pero casi dejando esto para lo último antes, porque sí he visto y me ha llamado mucho la atención de muchas entidades y proyectos que tienen una gran capacidad de marketing, que viven más del impacto en los medios de lo que hacen, pero no tanto de las transformaciones que realizan, y aún así pues siguen utilizando el concepto que bueno, que se puede situar en ese, pero que no es de lo que estamos hablando. Esta orientación a resultados, que es un elemento común, sean los niveles como los que ha planteado Víctor u otros esquemas que utilicemos, sí que esta orientación implica como el uso de una determinada mirada, de una mirada que hace que vamos también a cuestionarnos el por qué y el para qué de las acciones y a querer conocer si ese por qué o ese para qué se están cumpliendo. Y eso no es un lujo, eso es una necesidad que tiene que ser un elemento inherente del trabajo que hacemos cuando trabajamos por la transformación. Muy bien, Felipe. Beatriz, quisiera mencionar algo al respecto de este diálogo que se ha generado. Pues es que ahorita que Felipe nos comenta esto tiene que ver con lo que quizás ibas a preguntar a continuación y no sé si puedo, porque tiene que ver con la sostenibilidad, ¿no? Muchas veces la medición de impacto es una respuesta que estamos dando precisamente a aquellos que quieren que tengamos una continuidad y que incluso financieramente sigan financiando el proyecto, ¿cierto? Si yo tengo unos recursos de un organismo internacional, por supuesto, los indicadores de impacto tienen que ser los que ellos quieren ver para poder que ellos sigan teniendo el recurso económico para poder continuar haciendo el trabajo. Pero probablemente si yo le pregunto a la comunidad si eso era lo que querían alcanzar, si la transformación se está dando
si los aprendizajes se están dando, precisamente van a responder que eso es lo que menos quieren tener, están cansados de trabajar con esa iniciativa social, no quieren saber nada más de eso. Pero entonces ahí nos paramos desde la sociedad civil, desde los organismos que estamos mediando la intermediación, digamos, entre comunidades y financiadores, a quienes respondemos, ¿cierto? Hacia quién le estamos dando esa medición y a quién queremos agradar para continuar o no. Entonces, este es un tema bastante interesante que nos lleva como a respondernos muy bien ahora la pregunta ¿para quién? ¿Para quién es el impacto que yo quiero presentar? Y sobre todo, ¿de qué tipo de sostenibilidad estoy hablando? Una de las cosas que a mí me parece muy interesante en una iniciativa social, hablando desde la innovación social, es que la sostenibilidad la adquiera la misma comunidad. Es decir, que una vez yo me retire de trabajar con esta comunidad, de esta población, ellos mismos, de sostenibilidad a la iniciativa, gracias al aprendizaje que se dio, gracias a la transformación que logramos, gracias a que la intervención fue sostenible en el tiempo, incluso en generaciones, porque no solamente fue algo puntual, no generé cadenas de dependencia, sino que generé aprendizajes autónomos para que sigan dándose con el transcurso del tiempo. Entonces yo incluiría este elemento de la sostenibilidad, quizás podemos llamarla generacional, digamos, o comunitaria, más que la sostenibilidad financiera, que es la que muchas veces nos llama la atención en el tema de indicador de impacto. No sé qué les parece, yo les dejo esa inquietud porque sí me parece relevante comentar. ¿Qué les parece? Una belleza, doña Beatriz, una belleza. Hombre, lo es. Está claro el tema, la conexión del impacto con la sostenibilidad es directa. Tiene una relación directa con una contra. Y en el tema económico, o más bien antes de entrar en esto, porque sí quiero subrayar en la pregunta inicial el matiz, o más que el matiz, la línea que muestra Víctor sobre el para quién es clave. Yo me he encontrado en muchos proyectos justamente con indicadores dados, que hay que trabajar y que terminan destruyendo la iniciativa en una serie de burocratización y de burocratización de los procesos, de ahogarse en una cantidad de formatos y cumplimientos que hay que hacer a financiadores, pero que luego no aparece por ningún lado determinada la transformación y se quedan solo como en una fase de indicador porque el financiador es lo que quiere, se le entrega la información, pero luego de ahí en el indicador no está el impacto. Eso yo creo que es muy, muy importante, pero bueno, podemos ver que tal vez en una lectura de la interacción entre distintos indicadores, bueno, todo eso, sino que también está en otra parte, está en la parte de ya no solo de la medición que hacen los equipos, sino en los relatos o los testimonios o las historias, en lo que las comunidades y las personas que han estado en el proceso pueden decir de eso. Aunque yo creo que en el campo de la sostenibilidad está bien y es inevitable y necesario entablar una conversación con distintos grupos de interés. Los financiadores pues resultan siendo claves en los temas de sostenibilidad, pero sí tenemos que respondernos por el aspecto del para quién. Yo sí, eso me ha gustado mucho y lo subrayo. Vale, muy bien, es importante, maestro, que usted también nos dé, profesor Víctor, su apreciación al respecto entonces, para que continuemos con este diálogo. Quiero basarme en lo que bien nos dijo la profesora Beatriz, verdaderamente. Si son innovaciones sociales, pues hay miles y miles de metodologías y cada financiador tiene su propia metodología. ¿Sí? Entonces, listo. Pero quiero referirme a algo que Beatriz me hizo recordar. Estaba yo trabajando con un proyecto aquí grande que se llamaba Mujeres Negras del Pacífico, en las 4 grandes ciudades de Colombia, aquí, de Buenaventura, de Tumaco, ¿sí? Y llega una señora de Tumaco, me acuerdo, precisamente, una señora enfermera. Y entonces me dice, vea, profe, aquí en el formato dice que la sostenibilidad, y como yo me había leído la guía y era un sapo, entonces le dije, vea, la sostenibilidad para ellos quiere decir
que cuando ellos ya no estén y no les van a dar más financiación, ¿qué va a pasar? Y me dice la señora, me dice, no ponga ahí que ellos son los que se van a ir y que nosotros nos vamos a quedar, que nosotros somos la sostenibilidad. Y en ese sentido, hay un elemento fundamental que como somos positivistas, monetaristas, pues es el sector financiero el que nos guía. En ese sentido, todos los análisis, muchos de los análisis de impacto, pues tienen que ver con impactos financieros, la sostenibilidad. Entonces hablan es de la sostenibilidad financiera, pero la profe Beatriz nos acaba de enseñar que no solamente es la sostenibilidad financiera, que hay otros niveles de sostenibilidad, la sostenibilidad política. Si eso no pertenece al plan de desarrollo, a los planes de desarrollo nacional, eso no tiene sostenibilidad. La sostenibilidad social, si eso no está dentro de las comunidades, la sostenibilidad comunal, si eso no está dentro de la gente, eso no tiene sostenibilidad. Acabo de trabajar algo también que no me compraron y que lo quiero seguir trabajando, que es la sostenibilidad étnica. Muchos proyectos, megaproyectos en Colombia, sobre todo en el Pacífico, están fracasando debido a que solamente buscaron la rentabilidad financiera, la sostenibilidad financiera, pero cuando específicamente estoy hablando de producción de electricidad, cuando fueron a trabajar las represas, esa agua ya era de las comunidades negras y eso no fue a la corte y quien ganó fueron las comunidades y es porque los inversionistas no quisieron escuchar que también las comunidades tienen su voz y que si no tienen su voz, tienen su pensamiento y ellos mismos se harán oír. En ese sentido, me parece muy bien, profesora Beatriz, que empecemos a trabajar o que continuemos trabajando otros tipos de sostenibilidades, ¿sí? Y ahí está la innovación para todos nosotros. Sobre las evidencias, ¿sí? Sobre la evidencia, yo tengo muchas dudas sobre la evidencia, porque la evidencia también es positivista. Y entonces, ¿qué es primero? ¿La evidencia o el que busca la evidencia? ¿Sí? ¿Qué aparece primero? ¿Aparece primero Víctor? Y entonces, como Víctor, busco las evidencias, o las evidencias son tan claras que existen allá y que lo único que hay que ir es a buscarlas y a traerlas. Entonces, y que las evidencias son solamente lo que es evidente generalmente para las organizaciones internacionales, para los gobiernos. Tiene que ver obviamente que sean válidas y la validez tiene que ver obviamente con el método científico, ¿sí? Y entonces otras evidencias, como bien nos dice el profesor Felipe, por ejemplo, las evidencias de las narrativas. Ahorita voy a mencionar a una señora, la profesora Chiriza, que desde África nos está orientando, y ella habla desde las evidencias de las narraciones, de lo narrativo. Pero para que lleguemos a eso, yo creo que mucha gente tendremos que innovar. Muy interesante todo este diálogo, todas estas reflexiones que estamos haciendo, sobre todo porque el tema de la sostenibilidad no se puede limitar entonces a lo económico. Hay que ampliar esa mirada a otros aspectos, sobre todo esa sostenibilidad desde las mismas comunidades, desde la misma gente que está en el territorio, que garantice desde un ejercicio de apropiación, empoderamiento, de generar escalabilidad en sus proyectos, en sus iniciativas sociales, que pueden ser de innovación social o no, pero que son proyectos comunitarios y sociales, debemos garantizar entonces la sostenibilidad en ese sentido. Pero como hay que darle respuesta a la sostenibilidad política, a la sostenibilidad económica de esta entidad que nos financia, a la sostenibilidad comunal, que es la que nos permite entonces empoderar a las gentes, hay que formular y estructurar entonces indicadores para medir o valorar los impactos en cada una de esas esferas. Es decir, hay que darle respuesta a cada uno de ellos. Nuestro reto es ir más allá del cumplimiento de estos indicadores que nos dan las entidades que nos financian, sino que tenemos también que poner un poco más y formular estos indicadores desde el punto de vista de la sostenibilidad política, de la sostenibilidad cultural, económica, social, étnica. Hay que formular entonces
más baterías de indicadores y estructurar estos indicadores para la valoración de los impactos de una manera distinta. De pronto no necesitan indicadores, también necesitan es descriptores. También es que los indicadores fue una cosa que nos obligaron. Vean, el sector cultural está pasando internacionalmente unas cosas muy interesantes. Ya no se quiere medir la dimensión cultural. Ya nos estamos quitando ese yugo. No es que vamos en contra de la medición. Sí hay que tener en cuenta la medición. Por eso una de las sostenibilidades que no hemos mencionado y que me excusan con todo respeto, había un señor que fue presidente mundial de la Exxon. Y cuando ese señor renuncia, en realidad lo sacaron, pero renuncia, entonces el hombre dice en su discurso final, que creían que iba a ser inmenso, en su discurso final lo único que dice: si Exxon quiere ser sostenible, dijo el presidente de Exxon, si Exxon quiere ser sostenible, tiene que aprender más rápido que la competencia. Imagínate, estaba hablando ese señor de la sostenibilidad cognitiva, que es la de nosotros, la sostenibilidad de Víctor no es el billete. Si yo no estoy todos los días leyendo, yo no tengo futuro. Si un señor zapatero todos los días no se pone a hacer lo que mejor sabe, lo cognitivo, y aprender más, ese señor no tiene futuro. En ese sentido, también la sostenibilidad cognitiva sería una categoría. 1 y 2, no creo que cada de esas categorías requiere sus indicadores, ¿sí? Lo que requiere es meterlos en el modelo, en el pensamiento, hacerlos nuestros, meterlos en el alma. Y cuando estén en el alma, ellos van saliendo como indicadores, como descriptores, como narradores, como amantes. Bien rico ahí. ¿Me excusan eso? No, maestro, Sí, Felipe. suele haber No, una... es excelente. Sí, hay una tentación, que es una tentación, bueno, práctica, por las prisas, llevados muchas veces por las prisas de abordar los temas de medición de impacto, pensando directamente o como en primera línea el tema de los indicadores, y es algo que está muy después de muchas otras cosas, sí se llegan o se ve la necesidad de utilizarlos para ver el tema de impacto. Hay algo que de distinta manera Víctor y Beatriz han comentado y que yo al principio lo comentaba con la parte de que es un tema antes que técnico, ético y también político, el tema del impacto, es que si se generan tanto entidades o iniciativas sociales o una política y previamente en el inicio no tenemos una conversación con quienes van a estar afectados por esto, una conversación para llegar a un acuerdo sobre cómo comprendemos esta realidad, cómo nos la explicamos y qué esperamos que cambie. Y eso que, bueno, en las metodologías le llaman teorías de cambio para establecer como una hoja de ruta, que luego ya se van aterrizando en una serie de objetivos y, bueno, y demás y ciertas cosas, pues terminan luego concretándose en cosas muy concretas como indicadores. El peligro está que los indicadores nos oculten la realidad o que nos impidan ver la realidad o mantener la interacción constante con la realidad para poder asegurar el tema de impacto. Y otro tema es que en el abordaje, siendo importante, si se quieren, las baterías de indicadores, hay un tema y es que suele haber una comprensión muy lineal del impacto, muy lineal de algo que pues, si aplico una serie de cosas sucederá esto, y el impacto y el tema del impacto, aunque diseñemos y establezcamos una hoja de ruta y unos cambios deseados y unos objetivos muy concretos, pues tenemos que ir valorando en el mismo proceso en el que vamos actuando, que a su vez va cambiando progresivamente ese futuro que no es el mismo que alcanzamos a ver en el inicio de un proyecto, y que eso también va modificando. Y otro aspecto que no es fijo, el impacto, porque es cierto que lo podemos hacer un libro, podemos hacer un vídeo y ahí queda un material, pero como tal, el impacto necesita a su vez ser gestionado. No es algo que sucede y queda sucedido, sino que es algo que requiere luego, es el inicio de otro ciclo, si se quiere pensar, o en todo caso,
sí que hay una continuidad en ese trabajo. Eso lo hace bastante complejo, por eso también para muchas entidades y muchos proyectos casi que dicen, invertir ahí es muy complicado. ¿Qué hago yo para dedicar algo a eso? Pero es creo yo, que es sobre todo por la imagen más estática y lineal de los impactos que le restan mucho al mismo ejercicio de producirlos y gestionarlos. Muchísimas gracias, Felipe. Beatriz, al respecto de lo que nos ha invitado el profesor Víctor y lo que nos ha planteado Felipe, ¿algún comentario adicional, alguna inquietud que quieras plantear? Sí, mira, desde la experiencia del Centro de Innovación Social aquí en la Universidad de Guadalajara, veo evidente lo que nos están comentando Víctor y Felipe. ¿Qué les puedo contar? Analizando los indicadores de desarrollo humano, en el informe del 2019 incluso empezaron a cuestionar si la calidad de vida, si era calidad de vida vivir 80 o 90 años, ¿cierto? Porque a veces aún, incluso en los indicadores de desarrollo humano, o era calidad de vida tener un ingreso mínimo para la subsistencia. Ese dinero ¿para qué te alcanzó? Esa vida que viviste hasta los 90 años fue que sobreviviste un cáncer y luego sobreviviste la hipertensión y realmente no se estaba midiendo cualitativamente cuál era la calidad de vida que se estaba teniendo en los 90 años o en los 80 años. Entonces es importante este tema de la cuantificación y la cualificación, hacer como un híbrido y lograr tener indicadores más reales. Para ello, en el Centro de Innovación Social, una de las estrategias que hemos venido trabajando, la recojo lo que dice Felipe en la estrategia de la co-creación o de la cogestión. La verdad, ha sido un diálogo muy continuo con las instituciones. Desde la universidad lo que se ha logrado es dinamizar a diferentes sectores, entonces traemos a organizaciones de la sociedad civil, vinculamos al gobierno, a veces con recursos económicos, a veces solamente porque pues hay una sostenibilidad política, como les decía el profe Víctor, que también es interesante y que también les llama la atención. No siempre hay mediación de recursos económicos. Las mismas comunidades a veces necesitan tanto como quien les dé una ruta que ni siquiera media este recurso. Salen recursos de donde uno menos espera porque la comunidad misma tiene muchas cosas y muchas riquezas en ella misma. Entonces la co-creación y la cogestión de esto nos ha permitido ir caminando con ellos, y ahí es que venía yo con el tema de la evidencia. Ellos mismos nos han dado como la ruta para caminar, porque cuando nos quitamos el rol de investigadores, del que yo soy el que sé, yo soy el que mando, yo soy el que me conozco la metodología y el que lleno los formatos de marco lógico, que solo lo llena el que sabe llenarlo, porque no le puedo pedir al de la comunidad que me los llene, ¿cierto? Sino que tengo que ser yo la que responda al que me lo está solicitando. Logro obtener y logro un resultado que ha sido muy valioso en el Centro de Innovación Social, y es reconocer la necesidad de una pedagogía social para el trabajo de iniciativas sociales o para el trabajo de la innovación social. Esta pedagogía social empieza por nosotros mismos como investigadores, como gestores de la innovación, como iniciadores de proyectos sociales. Los mismos que tenemos que empezar a desaprender somos nosotros para poder acercarnos a dialogar con esas comunidades, con estas poblaciones, porque yo no tengo las respuestas. Muchas veces las respuestas, como decía ahorita, viene la gestión de conocimiento, y cuando hablábamos como Nonaka en los años 90, que nos hablaba de la gestión, decía, es que el conocimiento tácito importa. Pues han pasado 20, 30 años y todavía seguimos reconociendo que el conocimiento tácito está ahí, es el que muchas veces importa y es el que prácticamente nos va a dar la pauta para medir desde el punto de vista social este impacto, si lo queremos llamar así. Entonces, son muchos elementos que hemos venido como reconociendo en este caminar de la innovación social, en esta exploración, en este continuo campo de innovación, donde hay cosas que se construyen y cosas que se deconstruyen, donde precisamente nosotros mismos tenemos que desaprender, y es interesante como ir caminando y construyendo. Quizás no hay un camino ya completamente descrito, pero en el camino estamos haciendo camino y estamos aprendiendo algo que no sabíamos y que precisamente nos permite acercarnos con otra mirada a nuevos contextos. Gracias. No, Beatriz, muchísimas gracias por lo que nos has entregado, por lo que nos has compartido, y obviamente pues también a Víctor, a Felipe por todo este ejercicio, que la verdad yo creo que de todos nuestros webinars
ese ha sido el que más fluido se ha dado en términos de no solamente guiarnos por unas preguntas, sino que entre nuestros mismos facilitadores y ponentes se va generando este diálogo permanente. Me parece que ha sido muy enriquecedor. Y ya estamos, sin darnos cuenta, incluso abordando otra de las preguntas, y es el cómo desarrollar metodologías, modelos, estrategias para construir estos indicadores o estas características que nos permitan medir el impacto de las iniciativas sociales. Beatriz ya nos ha dado algunas pistas, es el trabajo de la co-creación, del trabajo de la cooperación, para que entre todos pues aprendamos, desaprendamos, bajemos, descarguemos, modifiquemos, porque yo creo que también esto es un ejercicio dinámico. Felipe, frente a este tema de las metodologías y desde la experiencia que se ha tenido en la ONG Fundación Amigó en España, pues porque es un tema que trabaja directamente con proyectos de cooperación internacional, ¿cómo se han construido? ¿Qué metodologías se han utilizado en este ejercicio? Hemos utilizado una metodología muy convencional. Nos pusimos a conversar sobre, y como lo comenté hace un rato, sobre el para qué y el por qué de nuestro trabajo. Y a partir de ahí empezamos con esa comprensión a la que llegamos, cuáles eran los cambios que queríamos ver reflejados. Pero esos cambios que queríamos ver reflejados es la respuesta a este deseo, pues era insuficiente que lo pudiéramos solo responder nosotros, y establecimos una conversación con los equipos que hay en distintas localizaciones, que más que de cooperación internacional está enfocado el trabajo que hemos hecho a este nivel en los proyectos de acción social aquí en distintas comunidades autónomas de España, distintas ciudades y provincias. Una conversación, y nos ha permitido, el tema de evaluar, nos ha permitido construir una conversación partiendo de la definición de eso que queremos o que esperamos transformar, pero no es suficiente. Teníamos que introducir otros actores, sin duda. Las mismas personas para quienes trabajamos, o para las que trabajamos, con quienes trabajamos, los financiadores a través de sus requisitos y expectativas, como etiquetamos cada vez que nos piden algo, pero las conversaciones con ellos. En algunos vienen dados sus requisitos, sus expectativas de cambio, pero también en otros les podemos plantear y tener una conversación. Ese es otro grupo importante. Al final, había un trabajo de conversación y luego de concreción en una comprensión de la realidad y los cambios, involucrando diferentes agentes que estamos en estos procesos. Y retomando algo que dijo Beatriz al principio, esto nos obligaba a construir en algunos, no está para todos, pero sí unas líneas base o de base para ver el punto de partida en el que, con el corte de nuestra acción, pudiéramos luego comparar, y es el sistema que hemos diseñado. Y luego, bueno, ya hay partes de definición de objetivos concretos, y luego de indicadores sobre categorías que ya están en los objetivos, bien sea educativos o psicosociales que trabajamos, unas categorías, y ahí definimos unas unidades de análisis con las que trabajamos y con las que construimos luego indicadores y otros niveles más específicos. Y hay un trabajo, yo remarcaría incluso, además de haber contado este recorrido, el tema de la conversación, el tema de ponernos de acuerdo sobre cómo comprendemos la realidad, los cambios, de poder poner un esfuerzo en este trabajo, en tomarnos en serio el tema de la transparencia y la rendición de cuentas, y no solo hablo del tema económico, sino de las responsabilidades que tenemos en nuestro caso como entidad social. Y hay otro elemento que nos ha ayudado mucho para hacer esto, y es el tema del desarrollo digital, que nos ha facilitado muchísimo que diferentes equipos puedan introducir información desde sus localizaciones en una herramienta que desarrollamos de la mano de la Universidad Luis Amigó en Colombia, para poder
por cada uno de los proyectos que están en cada tipo, en los programas en los que trabajamos, se pudieran construir haciendo un seguimiento de cada una de las personas con las que trabajamos. Es verdad que que tenemos algunas ventajas. Nosotros no intervenimos en proyectos con 200 personas a la vez. Son proyectos, son hogares, son residencias, son centros de día o de atención diurna, donde el número nos lo permite de hacer un seguimiento a través de proyectos individualizados o personalizados, tomando el punto de partida y luego mediante una serie de mediciones y de evaluaciones periódicas, pues determinar si ha habido o no una incidencia de un efecto, bueno, más que un efecto, un impacto de nuestro trabajo con las personas. Y unido a esto, hay otros temas que tienen que ver más con las narrativas y la parte cualitativa, con la que necesariamente tenemos que complementar la rendición de cuentas, la evaluación y lo que hacemos a este nivel de medición de impacto. Muy bien, muchas gracias, Felipe. Profesor Víctor, maestro, en este caso de las metodologías, estrategias o modelos para construir este tema de indicadores, cifras, temas de impacto, ¿qué puede recomendarnos usted? No le oímos, profesor. Profe, recuerde por activar. Sí. Ahora sí. No, Bienvenido. recuerden que tengo 99 años y que pues tienen que tener paciencia con Víctor. Tengan paciencia. Profesor, Sí, señor. Profesor Camilo, es lo siguiente. Para Víctor me parece, con todo respeto, que podríamos, o yo como Víctor, unir la pregunta 3 con la pregunta 5, ¿sí? Porque la pregunta 3 tenía que ver, tiene que ver es cómo desarrollar metodologías. Y la pregunta 5 es ¿qué metodologías? ¿Sí? Entonces quisiera unir esas dos con todo respeto, si es posible, ¿sí? Y en eso el primer enfoque de eso, en términos de la pregunta, ¿cómo desarrollar metodologías estrategias o modelos para medir impacto para iniciativas sociales? Yo no quisiera trabajar tanto metodologías o modelos, quisiera referirme más bien a la categoría estrategia, ¿sí? 2, en la pregunta dice para medir, y ya vimos mis inquietudes sobre la medición, pero dice para medir el impacto para iniciativas sociales. Ese para iniciativas sociales es muy diferente a lo que verdaderamente a lo que nos acaban de decir tanto la doctora como el profesor, ¿sí? Porque ese para es que nosotros le vamos a hacer esto para ellos, para las iniciativas sociales. Por eso para mí no es tanto para las iniciativas sociales, sino medir el impacto de iniciativas sociales. Y más que todo con lo que en realidad lo que acaba de salir, no es tanto ni de ni para, sino con, ¿sí? Lo de la cogestión, lo del codiseño, lo del coaprendizaje, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, a mí me parece que lo que estamos trabajando nosotros en este webinar es más bien, y lo que ha venido saliendo es para medir el impacto con iniciativas sociales, con la gente que está en las iniciativas sociales. Estábamos en un seminario que convocó la Universidad de California, pero abajo, sí, en San Diego, pero se hizo en Tijuana. Y era una cosa muy interesante, cómo la violencia que vivimos, ¿sí? Las comunidades, cómo podemos no convivir, sino cómo podemos aportar desde la comunidad, desde el hogar, con relación a esas situaciones. Y llega un señor de África muy interesante y nos dice, mire, ¿sabe qué? Aquí la pregunta es si nosotros lo estamos haciendo bien, si nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo como organización, ¿sí? Lo que hay que hacer para esto, decía él, para eso, en nuestro caso, para medir el impacto con iniciativas sociales, él decía, pasen el micrófono, pasen el micrófono. Para mí, entonces, ¿cómo desarrollar metodologías, estrategias o modelos? Pasemos el micrófono, pasemos el micrófono. Y ahora, ¿qué me ha servido a mí de estas nuevas formas de entender la vida que están surgiendo?
y que se están recomponiendo. Hay dos personas que me han servido muchísimo últimamente, pero muchísimo, en esto de cómo desarrollar metodologías y estrategias, ¿sí? Uno es un compatriota nuestro, el profesor Arturo Escobar. El profesor Arturo Escobar verdaderamente lo que nos ha venido enseñando es sobre diseño. Un texto casi reciente del profesor Escobar, Autonomía y Diseño, es donde él nos habla precisamente de la innovación social comunal, la innovación comunal. Y en ese sentido, su experiencia en el trabajo con las comunidades afrodescendientes en el suroccidente colombiano. Esa es una referencia que para nosotros, los que venimos trabajando en un grupo acá, nos es muy importante, y seguir lo que el profe Escobar nos viene enseñando es bien interesante. Y en ese sentido, sobre todo en lo que venimos trabajando, en eso de la innovación social comunal y el diseño comunal, Y en el diseño comunal, su base es precisamente lo que la profe y el profe nos acaban de decir. Es el codiseño, es el cotrabajo, ¿sí? Es la innovación social entendida no desde la empresa, sino la innovación social entendida desde las comunidades. Y hay una profesora, la doctora Chiliza, desde África. La doctora Chiliza nos ha enseñado, yo tengo el honor, el privilegio, el placer de trabajar con un grupo internacional realmente, que es EVAL Indígenas, que en español lo tradujimos EVAL Indígena. Y la doctora Chiliza tiene un texto que es un texto para nosotros, una guía, que es Indigenous Research Methodologies. Y ese indígenas para nosotros, porque cuando empezamos a trabajar con la gente de África, dijeron, muéstrenos los indígenas. ¿Sí? Para nosotros en Latinoamérica es muy fácil entender, muéstrenos los indígenas. Pero en África, bueno, son los indígenas, de eso EVAL indígenas. Y ahí fuimos a la etimología de indígena, de indígena, de aquí, nacidos acá. Por eso es que nos ha interesado mucho no solamente y ahorita podría conversar, si les parece, un poco sobre lo que es Indigenous Research Methodology y una organización que les recomiendo, que es EVAL Indígenas. Entonces, dos cositas sobre esto simplemente. Creo que lo que estamos hablando no es medir el impacto para iniciativas sociales, sino que nosotros tres estamos coincidiendo que es medir el impacto de iniciativas sociales con iniciativas sociales. Ese es un primer elemento. Y segundo elemento que hemos aprendido acá bastante, tanto lo de las propuestas del doctor Escobar como las propuestas de la doctora Chiliza. Muy bien, si les parece, de pronto, Felipe, Beatriz, para terminar de redondear como lo que se ha hablado acá, lo que ha mencionado el profesor Víctor, si tienen algo como por mencionar, dado que hemos estado muy juiciosos, concentrados con nuestro diálogo, con nuestro conversatorio, pero es también un momento como para abrir espacios para las preguntas y respuestas que puedan tener nuestros asistentes. No sé entonces si Beatriz quisiera mencionar algo. Rápidamente, sí me gustaría retomar un aporte muy importante que hace el profesor Víctor. Nosotros también aquí en México, cuando estábamos acercándonos al la problemática de base en las sociedades y en las comunidades, el problema principal que tiene el mundo es la desigualdad, digo yo, y esto cada vez pues se hace más evidente. Y entonces las teorías del desarrollo que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial se quedan insuficientes y surgen teóricos, estudiosos, investigadores en acción, en la práctica y con las comunidades como el profesor Escobar, con sus teorías del postdesarrollo, con sus planteamientos de cómo generar alternativas, ya no en una época donde las teorías del desarrollo fueron, evidentemente, pues no estamos desarrollados, seguimos en las mismas y casi que peor. Entonces, vale la pena retomar esos aprendizajes del profesor Arturo Escobar. Yo sí pienso que si es de sugerir bibliografía o de sugerir alternativas, es interesante su obra y vale la pena como reflexionar con los que están construyendo estos proyectos desde los puntos de vista teórico con estas alternativas de postdesarrollo
y autores en la misma línea. Gracias. No. Perfecto, Beatriz. Muchísimas gracias. Frente a ese tema, no sé entonces también para ir respondiendo esa última pregunta, ¿qué bibliografía, qué autores desde la perspectiva de cada uno de ustedes también pudiéramos compartir? No sé, Felipe, si quisiera darnos alguna pista de alguna bibliografía, además, algún referente, un modelo que utilice Fundación Amigó en España, pues teniendo en cuenta además que esta institución ha sido por varios años galardonada con los premios a innovación social de la Caixa. Entonces, bueno, podrá ser de pronto si alguna referente bibliográfico o teórico tiene por allí, o también el profesor Víctor, además de lo que nos están ofreciendo. Bueno, muy bien, entonces, dale, Felipe. Sí, por comentar, hay bastante en esto, pero hay dos textos que recomendaría para quienes están más en la línea a nivel de la gestión, de estos asuntos. Uno, que aunque aborda solo ya hasta el último capítulo el tema de medición del impacto, antes, en los capítulos, los 3, 4 primeros, trabaja algo y el libro se titula Liderazgo orientado a resultados, que es de ESADE Business School, que ESADE es una de las universidades jesuitas aquí en España. Y este libro, que es del Instituto de Innovación Social de ESADE, Liderazgo y Orientación a Resultados, tiene un tratamiento muy interesante que combina distintas perspectivas sobre este asunto. Y hay otro que es la guía para la medición de impacto elaborada y que es una guía referente aquí en Europa, elaborada por la Asociación Española de Fundaciones y principalmente quien más ha trabajado en esto, la Asociación para la Filantropía Europea. Y en esta guía para la medición de impacto, claro, este ya sí es de un nivel que sí aborda muchos aspectos técnicos, pero creo que estos dos textos pueden servir, uno, para fomentar, porque lo fundamental no está en los indicadores, sino en la cultura del cambio, en la cultura de la transformación. Y a partir de ahí vendrán muchas herramientas y pueden venir herramientas, y el otro puede servir a nivel de concretar algunas metodologías y técnicas propias de la medición y que también viene con bastantes estudios de caso de individuos sociales. Muy bien, Felipe. Muchísimas gracias. Profesor Víctor Manuel Quintero, ¿alguno otro? Recuerde, mientras tanto, el micrófono. Ya recordé el micrófono. Para nosotros, cuando yo hablo mí, es un mí, pues por supuesto, un colectivo. Pues, imagínense mí. Yo soy un señor de Argelia, Antioquia. ¿Cuál mí? Nosotros, ¿sí? Pero para nosotros, realmente, además de las dos referencias que acabé de mencionar, como texto, no sé si esto se ve bueno, pero este es el texto del doctor Arturo Escobar, del profe Arturo Escobar, de Arturo, ¿sí? Que publicó el año pasado la Universidad del Cauca, ¿sí? Él trabaja bastante con la gente del Cauca. Y se llama Autonomía y Diseño, la realización de lo comunal. Para nosotros ha sido un regalo eso. Segundo, el texto de la doctora Chiliza. Desafortunadamente, pues no lo tenemos en español, pero nosotros lo podemos usar, que es sobre Indigenous Research Methodologies, ¿listo? Que es evaluación indígena de proyectos, ¿sí? Listo. Pero quisiera mencionar dos textos o dos fuentes. Uno y los dos, imagínense para este webinar, los dos tienen que ver con evaluación sin indicadores, evaluación sin objetivos, free goal evaluation, y evaluación sin indicadores. Ya está Patton, y Patton nos ha venido enseñando esto desde hace rato. Y dice, oiga, venga, no solamente es eso. Y entonces aparece desde Patton, aparece una metodología bien interesante que la pueden buscar y seguramente todos la reconocemos, que es cosecha.
Y cosecha, profesores, no tiene nada que ver con evaluación de marcológico, ni nada de lo que hicimos, sino que la evaluación de los impactos es preguntarle a la gente, por eso del concepto de ¿para quién evaluamos? ¿Sí? ¿Para quién? ¿Sí? Y en ese sentido es preguntarle a la gente, ¿para qué le sirvió lo que recibió? ¿Para qué le sirvió? Simplemente es eso. ¿Para qué le sirvió? Y ahí los efectos y los impactos son muy narrativos. Quería mencionar las dos primeras textos y estos dos al profesor Patton y la metodología de cosechas. Muchas gracias, maestro. Entonces, bueno, no sé si por acá está entonces ya María Paz, que nos ha estado acompañando durante todo el ejercicio para orientar y obviamente pues Sebastián para orientar este último ejercicio en las dinámicas de preguntas y respuestas. Por acá vamos a revisar algunas de estas inquietudes. Recordar que una vez terminemos pues este ciclo, ustedes estarán recibiendo a quienes cumplieron con el 80% de la asistencia al certificado de este segundo ciclo. Obviamente, pues también al finalizar nos llegará la grabación de este webinar para que podamos acceder a todo el contenido, quienes pues no tuvimos la oportunidad o no tuvieron la oportunidad de estar conectados todo el tiempo. Hay una pregunta que plantea Andrés Felipe Cardona Arango, que siguiendo la línea del profesor Víctor, en la que se reflexiona cómo conciliar esa medición en relación a la comunidad con los requisitos de los donantes internacionales. Los donantes suelen exigir sistemas de monitoreo robustos y que demandan muchos recursos. ¿Cómo conciliarlo? Ese tema de lo comunal, el trabajo con las comunidades y el trabajo con los donantes internacionales. No sé, en este caso, Felipe, que pudiera orientarnos. Es difícil, y hay un trabajo que no es solo ya único, sino que tiene que ver con la relación directa que se tiene con esos financiadores, la conversación más directa que se tiene, pero nosotros hemos encontrado, hombre, cumplir, ha tocado cumplir, eso, y es verdad que demanda muchos recursos, pero también cuando se les ha presentado propuestas alternativas para dar cuenta de los resultados del proyecto, han sido muy bien valorados. Hay que insistir en esa conversación, demostrarles de hacer más eficiente lo que es la parte de la medición, de no quedarnos ahogados en los cumplimientos y en los compromisos que restan tiempo para el trabajo directo, pero también ser conscientes que los financiadores también se encuentran en procesos, no están hechos de una vez y para siempre, sino que también nos podemos encontrar con muchos financiadores y agencias con las que se puede establecer una conversación para ir transformando y ayudándoles también desde la visión que no tienen ellos, por la distancia con la que están con respecto a la realidad o a las comunidades, y que sí tenemos las entidades que estamos más en el día a día, cotidianamente con las comunidades, que pudiéramos tener esa conversación, demostrarles alternativas, modelos alternativos, y que modifiquen. Ellos también están en un proceso de aprendizaje y hay muchas agencias que así lo asumen, pero hay que tener esa conversación. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. No sé si de pronto Beatriz o el profesor Víctor quisieran aportar algo a esta pregunta que se nos hace. Profesora Beatriz. No, efectivamente, pues es como cuando uno le está rindiendo cuentas al papá que le dio el dinero, ¿no? O a la empresa que le está pagando. Realmente, pues toca como trabajar indicadores paralelos, digo yo. Si yo realmente deseo tener este impacto, esa sostenibilidad de diferentes aspectos como los que estuvimos platicando durante todo el webinar, el conversatorio, yo sugeriría como tener, pues casi que no son de indicadores simulados como nos preguntaban en algún lado, pero sí como un aprendizaje hacia mi propia organización. Tiene más trabajo, pero a largo plazo puede darme mayor evidencia, mayor
herramientas para tomar decisiones, para encauzar proyectos, para todo esto me está sirviendo para una futura experiencia. Entonces, yo pienso que se podría pues, responder al que me está financiando, es la sostenibilidad financiera, pero también responder a lo que es, ahí viene lo que hablaba Felipe en algún momento, platicamos todos, es lo de la ética, o sea, yo para quién lo estoy haciendo, ¿cierto? Yo, ¿cuál es el fin que yo hago? ¿Por qué me involucro en estos proyectos? Porque yo podría trabajar en otros proyectos, pero si yo realmente quiero hacer un recorrido, una sistematización, un repertorio de experiencias que cada vez me permita trabajar con un mayor nivel de asertividad en las comunidades, yo puedo generar unos indicadores como hacia mi organización, hacia lo que me permita a mí seguir siendo mejor y mejorando incluso mi producto, mi oferta, ¿no? Como iniciativa social. Pienso que eso puede ser una alternativa. Yo Muy bien. personalmente, perdón, yo personalmente me voy pues, con lo que habló el profesor Felipe y la profesora Beatriz. Con relación al profesor Felipe, yo también considero que algunos de ellos no van a escuchar. Ellos no van a escuchar. Por ejemplo, para Víctor, yo soy un man muy radical. ¿Quién no va a escuchar a Víctor? Unas organizaciones internacionales que tienen que ver con fondos de financiación. Y si tienen que ver con fondos de financiación, sabemos que la metodología es la tasa interna de retorno, el valor presente neto, y ellos no se van a bajar de eso porque no se pueden bajar. Es que no es voluntario, sino que esa es su racionalidad. Su racionalidad es la racionalidad financiera y para eso son las razones financieras y ellos no se van a bajar de eso. Ni siquiera es una cosa del modelo, ¿sí? Del modelo, ¿vale? Uno. Dos. Otros se quieren bajar y otros ya se han bajado, ¿sí? Porque esto que estamos hablando también lo hablamos internacionalmente. Por ejemplo, hace unos 10 años, Naciones Unidas y específicamente UNICEF, lo que todos conocemos, impulsó las redes latinoamericanas, la RELAC, la Red Latinoamericana de Evaluadores, AFREA, la Red Africana de Evaluadores, ¿sí? ASIA, la Red Asiática de Evaluadores. Y por 10, 15 años hemos venido trabajando, ¿sí? Y ahí hay instituciones que verdaderamente también quieren aprender y quieren modificar y quieren, ¿sí? Y para mí, hay una diferencia entre accountability, de dar cuenta de, pero nosotros no estamos hablando hoy aquí ni siquiera de accountability, de dar cuenta de, sino que, por decir algo, el 80% de nuestra conversación fue sobre self-accountability, sobre la toma de decisiones. Antes de accountability, de dar cuenta de, yo creo que nosotros nos tenemos que dar cuenta de primero nosotros, el self-accountability. Y así, aunque no nos pregunten, les vamos a decir, ¿sí? O sea, sí el accountability, sí la rendición de cuentas, sí, es hoy la transparencia. Pero el modelo no es tanto la accountability, sino el self-accountability, el que nos demos cuenta, el que estemos en eso. Y es ético. Profesor Felipe, es ético, sí señor, le agradecemos. Profesora Beatriz, y es de política pública, sí, es ético y de una política pública ética, en términos entonces de lo que hemos venido trabajando, no es qué hacemos, sino para quién le sirve lo que hacemos. Y sabemos que hay unos financiadores y a ellos habrá que darles cuenta, pero también hay unos, como dicen por ahí, unos beneficiarios, que yo no creo en los beneficiarios, porque hay beneficiarios, y son beneficiarios que muchas gracias, ay, tan bonitos. Son más bien usuarios, son usuarios de planes, programas y proyectos. Quería compartir simplemente eso. Muchas gracias, maestro Felipe. Creo que tienes algún aporte o algo por allí. No, es curioso, a veces cuando yo escucho la idea que tienen algunas personas sobre el impacto y que le encuentro que todo lo bueno que le pasa a las personas con las que trabajamos o para las que trabajamos
es resultado de la acción del proyecto de la entidad y todo lo malo de la complejidad de la realidad. Es muy complejo, entonces, y eso que me lo encuentro, pues que suele tener pues unos intereses más, bueno, corporativistas, si se quiere, o de mantener, es esto. Yo creo que sí hay que tener en cuenta solo esto como última cosa por esto, y es que sí que existen algunos efectos que hay que tener en cuenta cuando medimos. Y es también lo que hubiera podido pasar, complejizarlo mucho, porque a veces hasta nos alcanza para tener indicadores de resultado. Otra cosa ya, pues ya, y con eso es suficiente, pero lo que hubiese podido pasar también de todas formas. Ese es un elemento. Otro, por ejemplo, la incidencia o la influencia que tienen otros agentes también en ese impacto y poder determinarlo. También en qué medida también los impactos que logramos, que son positivos, están desplazando también otras consecuencias que hubieran podido ser positivas mediante otro interjuego de cosas. Claro, esto es complejizarlo mucho y es casi ya concentrarse y tener un proyecto muy específico de evaluación del impacto, pero hay que tener en cuenta, y lo resumo eso, es que fue hace muy poco que lo escuché, alguien explicando sobre un joven que su cambio en la vida 10 años después fue porque participó en un proyecto, pero no tiene en cuenta todos los otros de los que no puede decir eso y que lo terminó explicando porque la realidad es muy compleja. Sí, así es. De verdad que incluso para el tema del impacto no es solamente el tema de indicadores, hay muchas otras maneras de analizar, valorar, medir el impacto, es decir, las métricas son muy amplias. Recuerdo que alguien por allí lo mencionaba. Es importante también incluir indicadores de tipo cualitativo y cuantitativo, es decir, hay que mezclarlos para todo lo que se requiere en este ejercicio. Lo descriptivo, el análisis, los resultados, todo esto tiene que sumar. Yo creo pues que con este ejercicio tan enriquecedor hemos logrado aprender, ampliar nuestro panorama, ver distintas posturas, comprender muchas experiencias, y a medida que íbamos hablando y dialogando íbamos viendo que surgían temas y que tranquilo Sebastián, puede dejar la cámara prendida, que para eso estamos, con ese diálogo. Veíamos cómo el profesor Víctor Quintero nos decía, sí, es que venga, aquí hemos estado hablando de la sostenibilidad, pero pilas que está la sostenibilidad política, pilas con la sostenibilidad étnica. Esto fue un diálogo de saberes de verdad, como lo hemos venido expresando en la construcción de estos eventos. Estamos muy complacidos, de verdad, muy agradecidos, tanto con Beatriz como Felipe, con el profesor Víctor, por todos estos aprendizajes que nos han dejado, por todas estas experiencias tan significativas y tan valiosas. Les agradecemos de manera pues muy especial en nombre de todas estas instituciones que hemos participado en la organización de este evento, por ofrecernos todo esto, por darnos lo que nos han permitido conocer hoy, por todo esto. Obviamente pues a todo el equipo de la Universidad de Antioquia, agradecerles. Sebastián, volvemos a tu mando, a tu moderación, a que nos orientes ya cómo hacer este ejercicio final de cierre. Sebastián, No, Sebastián, un abrazo, Dale, profe. un abrazo, Sebastián. Quiero molestarlos con algo, ¿sí? Eso de lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿sí? A mí me ha servido mucho desde la filosofía hegeliana entender que no es ni cuantitativo ni cualitativo, que es cuanticuali. El profe Hegel hace rato nos dijo que no había cantidad sin cualidades y que no hay cualidad que no se refiera a una cantidad, ¿sí? Lo que pasa es que el positivismo, como le interesa la medición, entonces dijo, no, las cualidades son de borrachos, olvídese. No, eso es para serenatas. No, olvídese de los cualitativos. No, están enamorados, dicen una cosa, pelean con la señora, es otra cosa. No, dejen la bobada con los cualitativos, ¿listo? Pero los cualitativos veníamos desde los presocráticos. Los presocráticos hace rato nos dijeron que la medida es el hombre. Hoy no diríamos eso, diríamos la medida somos los seres humanos. Pero eso de lo cuanticual, y podríamos hacer otro webinar sobre eso.
Gracias, profe. Muchísimas gracias, profe Víctor. Gracias, No, profe. Cami, el mando no retorna a mí. Yo le di a usted, le dimos a usted el timón de este barco y hiciste de él una gran película, Camilo, de verdad. Yo estaba atrás feliz disfrutando del espacio. Les cuento que muchos me escribieron por el WhatsApp y demás que estaban descrestados con los profes, con la profe Beatriz, con el profe Víctor, con Felipe, pero literal, les juro que mucha gente me escribió y para nosotros de verdad es un gusto, Camilo, qué gran trabajo haces y sabíamos que este espacio iba a ser encantador y creo que así lo fue. Quería pues antes que nada que la profe Beatriz, el profe Víctor y Felipe puedan dar un saludo de despedida antes de dar unas palabras y unas invitaciones finales. No sé, pues voy a despedirme yo primero entonces ante el silencio. Gracias a la Universidad de Antioquia, a todo el equipo, a todos los que patrocinan este evento. Creo que nos podríamos quedar conversando mucho tiempo más del tema, de lo que, de aprendiendo los unos de los otros. Realmente es un espacio en el que se intercambian ideas y lo deja a uno reflexionando en muchas otras. Entonces, muchas gracias a todos los participantes, a los que nos escucharon y a los que nos preguntan y a los que quieren saber más del tema. El tema de la iniciativa social, de la innovación social es un llamado, es una causa que mueve muchos intereses, pero que tenemos un compromiso y una responsabilidad social de trabajar hacia mejorar este sistema, ¿no? Entonces, como investigadora, como docente, como incluso científica social, yo me siento muy agradada de trabajar en estos temas y de aprender día a día y de desaprender todo lo que venimos haciendo. Entonces, gracias por ustedes por la invitación y a los participantes por brindarnos de lo que son, de lo que aprenden y de lo que viven, porque de eso nos enriquecemos todos. Bueno, un saludo. Quiero hacer el agradecimiento a profe haciendo la cuña, que contándole a todos que montamos un curso internacional de innovación social con la Universidad de Guadalajara en cabeza de la profesora. Teníamos 30 cupos, profe, y eso se llenó. Nos escribieron egresados que pagaban por el curso. Mucha gente, esperamos que se pueda repetir para el próximo semestre porque arrancó el jueves pasado y creo que está siendo un éxito y esperemos que así sea. Muchas gracias, profe, por todo lo que ustedes nos están aportando y esperamos también aportarle a la Universidad de Guadalajara. Felipe, una despedida. Gracias por la invitación y gracias por este espacio de conversación y por darle la vuelta a la pandemia dentro de lo que podemos para animarnos a conversar a la distancia. Y solo recordar algunas de las cosas a mí que aprovechemos o más bien que que no caigamos en la tentación de asumir los temas de impacto como un tema técnico y de ir directamente a encontrar indicadores, sino tratar de comprender lo que hay detrás de un tema que está adquiriendo muchísima relevancia. Aquí sé que en otros lugares también, pero para contar la experiencia, aquí cada vez más, a través de bonos de impacto o inversiones con impacto, se están atando mucho de la financiación a esto. Y claro, yo creo que está posibilitando algo, pero también corrompiendo, y es tratar de cumplir con unos indicadores, desvinculándonos o perdiendo de vista que de lo que se trata al final es un tema de transformación social que tiene otra cantidad de elementos y que no se agotan en estos temas. Pero bueno, muchas gracias por invitarme a esta conversación y un placer haber conocido y espero tener la oportunidad en un futuro también de volver a conversar con la profesora Beatriz y con el profesor Víctor. Sí, porque una conversación interesantísima. Fue algo muy, muy especial. Felipe, muchas gracias desde España, con la diferencia horaria, por abrirnos las puertas de la Fundación Amigo en España. De verdad que muy amable de tu parte. Y gracias a Camilo y a la universidad que nos abrieron las puertas para llegar a ustedes, de verdad. Y siempre por acá también bienvenido. Profesor Víctor. Bueno, yo también me quiero despedir y sinceramente para mí fue muy agradable. De estar en este encierro que es una cárcel por 6 meses
y oír y poder participar con este oxígeno inmediatamente, pues ya no tengo que comprar más oxígeno y no más aire ni nada, porque con este se me va a ir mínimo un mes para los pulmones y del buen. Muchísimas gracias. Beatriz, muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias. Profesor Sebastián, muchísimas gracias. Hombre, doctor Camilo, muchas gracias. A todos y a todas, muchísimas gracias. Yo aprendí muchísimo con ustedes y yo mismo crecí bastante. Muy amables. Con el profesor No, Camilo estamos diseñando precisamente un seminario taller de unas 32 horas que tienen que ver con pandemia, pero no pandemia de la que estamos viviendo de salubridad, sino de pandemias sociales, de pandemias societales. Nosotros tenemos desde hace rato unas pandemias que se mantienen, y lo que queremos es aprender de esta pandemia de salud, aprender de lo que nos pasó. Y ahí no va a haber indicadores, sino ahí van a haber sentimientos. Trabajar desde los sentimientos. ¿Qué sentimos haber estado 6 meses encerrados en estas cárceles? ¿Sí? Y en ese sentido, esos sentimientos, ¿cómo los podemos llevar a innovación social? Pues desde ahí trabajar la innovación social, desde los sentimientos, ¿sí? Y entonces el seminario taller que vamos a empezar a promover precisamente es pandemias societales e innovación social. Y en la innovación social hay que trabajar la evaluación, porque no podemos seguir evaluando de la misma forma que veníamos evaluando, porque nosotros como evaluadores también somos culpables de la pandemia que nos pasó, porque callamos cosas, porque fuimos cobardes, porque fuimos débiles, porque no expresamos nuestras cosas, porque de pronto nos vendimos muy bien. Y en ese sentido, creo que hay que innovar en las formas que estamos evaluando. Un abrazo para todo el mundo. profe, muchas gracias por la invitación. Y de hecho, les extiendo a ustedes la invitación a los que no lo hayan hecho, de Camilo, Felipe, Víctor y la profe Beatriz, que puedan compartir en el chat su información. Miren, ya hay personas que les están preguntando para conectarse con ustedes, para conectarse con ese seminario taller. Entonces, que ustedes puedan compartir sus correos. Yo le cuento, profe Víctor, Felipe y profe Beatriz también, pues ya lo sabe, que también estamos, vemos que de acá se puede configurar incluso una comunidad, ¿cierto? Y la intención es que podamos relacionarnos. Acá no existe Universidad de Antioquia, Universidad Luis Amigó, Universidad de Guadalajara. Somos una unidad que queremos generarnos oportunidades y esas oportunidades se generan a partir de las conexiones y es lo que queremos, que esto público que está acá, estos asistentes, profesores, estudiantes y demás, nos podamos conectar los unos con los otros. Entonces, si ustedes pueden compartir sus datos para conectarse y demás, siempre va a ser muy bien agradecido. Profesora Beatriz, no se le olvide el abrazo para el doctor Luis F. Él es todo nuestro profesor, nuestro mentor, nuestro todo. Lo queremos No se me olvida, mucho. profe, con gusto. Gracias, Sí. maestra. Él Gracias. es también fundador del programa de doctorado que estoy cursando. Claro. Sí es cercano, sí es cercano. Claro, claro. Y aquí lo hemos tenido como 2 o 3 veces y no hacemos sino abrazarlo y agradecerle. Qué bueno, qué bien. Bueno, Cami, también te quería agradecer a los que no lo sabían, que están acá conectados. Camilo ha estado en todos los eventos, está tras bambalinas, siempre nos está apoyando en toda esta estrategia. Él es una de las cabezas de la estrategia con cada una de las diferentes universidades. Y Cami, creo que hoy hiciste un trabajo maravilloso. De hecho, creo que fueron los 3. Y esperemos que profe Víctor, Felipe y demás que podamos montar más estrategias de manera conjunta. A todos muy buenas tardes, muchas gracias. Les recuerdo que estén atentos a la información que les va a llegar para el tercer y último ciclo que va a tener el tema de objetivos de desarrollo sostenible. Estaremos trabajando de una manera muy especial con la Semana de la Innovación. Ya les va a llegar esa información y también unos webinars muy interesantes que estamos trabajando de información transformativa y demás con la Unidad de Relaciones Internacionales y obviamente en conjunto con las universidades. Entonces, tiempo al tiempo, a los que nos están preguntando por los cursos, Leonor, ya ese curso era para profesores de ambas universidades, de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Antioquia, pero esperemos que el próximo año lo podamos sacar como una estrategia y de manera conjunta y miremos a ver qué para más públicos. Esperemos, paso a paso, estamos empezando a trabajar y creemos que van a salir de acá cosas muy positivas.
Entonces, finalmente a todos un agradecimiento de parte de la Unidad de Innovación de la Universidad de Antioquia, a la Universidad de Guadalajara, a la Universidad Luis Amigó, a la fundación que nos acompaña hoy, a la Universidad del Rosario, a Un Minuto de Dios, a todos los que nos han venido acompañando, mil y mil gracias. Nos vemos muy pronto, estén atentos a sus correos y ya saben que prontamente les llegará a quienes participarán del 80% de los eventos la certificación de este segundo ciclo. Un abrazo, profesores, mil y mil gracias y que descansen. Un Que estén abrazo. muy bien. Ay, gracias. Chao. Nos vemos. Bueno.